Bueno, las misiones sociopedagógicas. En realidad cuesta hablar de las misiones sociopedagógicas sin sentirse un poco bastante atrevido, ¿no? Dada el marco histórico en que se desenvolvieron, la complejidad que tuvieron, el significado, la trascendencia, que tuvieron esa impronta de ir a hacer un relevamiento, un contacto, de llevar a esos núcleos de población muy especiales algunos insumos mínimos, como el pan de cada día, como insumos mínimos educativos, culturales, música, títeres, libros, la simple presencia para realizar fiestas, juegos, animar a la escuela, relevar, hacer una especie de censo, no una especie de censo, sino un censo de la comunidad donde estaba inserta esa escuela. Y hacer incluso hasta el mapeo, parece mentira, hasta unos mapas precarios y caseros, diríamos ahora, de su ubicación, de su zona de influencia. Y después juntarlos y cotejarlos con los mapas reales del Uruguay que existía, con la cartografía oficial, diríamos. Y esos nucleamientos estaban poblados por gente que no solo era analfabeta en su mayoría, sino que además no tenían acceso a servicios de salud y a ningún tipo de servicio cultural, mucho menos. Y esa descripción, que dicha así pausadamente parece casi una ficha técnica, en su momento, cuando se fue visto y avisorado en su conjunto, relevado y de vuelta a la sociedad, significó un golpe, un impacto muy fuerte. Para usar palabras de Roberto Al, un cross a la mandíbula del Uruguay, de la Suiza de América, etcétera, etcétera. Fueron enriqueciéndose en cuanto a disciplinas, incorporándose estudiantes de agronomía, médicos, aparte de los maestros y los estudiantes, que eran siempre el núcleo y la base. Esa especie de fogonazo de esperanza y de humanidad que se llevaba a esos núcleos, y después el recoger elementos para denunciar y para proponer soluciones al conjunto de la sociedad uruguaya sobre esa realidad ignorada y barrida bajo la alfombra, que estaba ahí, sin embargo, que era tan dolorosa y tan increíble desde el punto de vista humano. Hay testimonios que recientemente se recopilaron y se publicaron de jóvenes mujeres, por ejemplo, que no se atrevían a mirar a la cara al interlocutor. No solo lo miraron a la cara, sino que cuando le hablaban se giraban hacia la pared, porque sentían vergüenza de mostrar su propia presencia o de comunicarse con el otro por tener una absoluta falta de autoestima y de comunicación social, bueno, todo lo que se pueda. Y ahí aparecen estudiantes de magisterio y maestros posteriormente, que van a surgir figuras señeras como Julio Castro, ¿no? que es maestro y comienza a publicar en Marcha los relatos de las misiones pedagógicas, y termina siendo un periodista de fuste. Y se crea una especie de círculo en la personalidad de Castro, que es el maestro, el periodista y el sociólogo a prepo, diríamos, ¿no? El que denuncia y el que propone, el que denuncia, el que indigna, es decir, y se indigna y contagia esa indignación, y contingentes en algunos de las misiones del 60 y pico. Es posible encontrar entre las maestras juntas a Lilian Ceriberti, Elena Quinteros y Sara Méndez. Y de manera que con solo esos nombres se da idea del compromiso, del fenómeno cultural y después político que se produce con esas misiones. Y ahí está entre esos misioneros el compañero y amigo y compañero de
de algunas jornadas especiales que fue Policho Sosa. Bueno, es una historia de amor bien intensa. Mi mamá nació en Argentina y a los 7 años se vino con la familia para acá, para Montevideo. Papá nació en Colonia y después que sus padres se separaron, se vino a Montevideo con 14 años y los dos hicieron el instituto normal en ese momento para estudiar magisterio y ahí se conocieron. Papá era 3 años más chico que mi madre. Y bueno, fue la época de oro del magisterio, con grandes profesores como Reina Reyes, como Julio Castro, como el maestro Soler, como Gesualdo, que mi mamá fue alumna de Gesualdo sin saber que después iba a terminar siendo su suegro. Porque en esa época que mis padres fueron estudiantes, fue la época dorada del magisterio, se realizaban a partir del año 45 las llamadas misiones sociopedagógicas, que se hizo a instancia del magisterio, pero se unió agronomía, estudiantes de agronomía, estudiantes de medicina y estudiantes de odontología. Y entonces iban al interior profundo, y trataban de paliar un poco las carencias desde todo punto de vista. Hay una anécdota que dice un estudiante de odontología o varios estudiantes de odontología en una misión sacaron 300 muelas, porque había niños con las muelas picadas, qué sé yo, gente, y bueno, llegaban ahí a los rancheríos del interior, se instalaban varios días, eran estudiantes de magisterio con todo el resto, y a instancias de Julio Castro y del maestro Soler iban de pueblo en pueblo, rancherío en rancherío, y bueno, organizaban toda esa etapa que era desde el punto de vista, digamos, alimenticio, enseñarle a comer bien, hábitos de la higiene, los doctores revisaron a los niños sobre todo, y después desde el punto de vista artístico, que es lo que más está relacionado con mis padres, también montaban obras de títeres, obras de teatro, les enseñaban a hacer los muñecos, había danza, todas las manifestaciones artísticas que nunca habían visto y que era la forma que ellos tenían de poder llevar, ¿no? Para achicar un poco la brecha de Montevideo al interior. Fuimos a Cuba y ahí nos encontramos con el Policho que había estado en Cuba, porque ellos estaban atesorando no solo el punto de vista de la memoria colectiva, sino el punto de vista institucional, archivando, recuperando archivos, sistematizando toda la historia del desarrollo del títere en Cuba, y ahí aparece Policho y Laureiro en la campaña de alfabetización, en un momento muy especial de la Revolución Cubana, con un rol y con un empuje que desconocíamos. Para el imperialismo comprobar que el crimen fue inútil y el asesinato de un maestro humilde de nuestro pueblo se convirtió en 100.000 brigadistas con Rabo Benítez. Adelante, compañeros, a cumplir las nuevas tareas. ¡Viva nuestra juventud gloriosa! ¡Viva la revolución cubana! ¡Patria o muerte! Ya vencimos y seguiremos venciendo.
mismo la figura de Gesualdo, el padre de Policho, ¿no? Gesualdo Sosa. ¿A quién primero conocimos? Yo conocí primero a Gesualdo Sosa como lector de su Artigas, de Vida de un maestro, de la experiencia de Conchillas, que pude releer en Cana después de haberlo visto afuera, haber tenido referencias de él, pero era como que era independiente Gesualdo de Policho, y eso en realidad era por la voluntad de Policho. En determinado momento, después cuando se hizo un homenaje a Gesualdo, un gran homenaje que se hizo, una exposición de su obra y de su biblioteca, de la mano justamente de Beatriz, de la hija de Policho, que también es maestra, y la nieta de Policho también es maestra, o sea que la bisnieta de Policho es maestra, van 4 generaciones ahí, donde Policho se queja, rezongando, porque no es queja, es rezongo, dice, no era fácil y no ha sido fácil ser el hijo de Gesualdo, o ser un hijo de Gesualdo. En el sentido del espacio, ¿no? El espacio de la vida, el espacio de... Tal vez por eso Policho tenía esa tendencia más a la oralidad que a la escritura, y más a la práctica, a la praxis, y a hacer las cosas que a quedar registrado, ¿no? Tal vez era un factor de independencia, de soltar amarras, ¿no? Y de ser Policho, de ser Gustavo Policho Sosa. Lo interesante es cuando nosotros fuimos para Cuba. Cuando fuimos para allá, de verdad que son esas cosas que te cambian o te movilizan demasiado por dentro, porque los cubanos tenían mucho más claro la situación de Uruguay y la situación de los compañeros en Uruguay. Al punto que en ese momento se le hace un homenaje a Policho. A Policho y a otro compañero también del Teatro de Galpón, el Cholo Laureiro. El Cholo Laureiro, lo que pasa de que cuando se formó en los países del este, antes de venir a Uruguay, se fue a Cuba. Y estuvo justamente donde se realizaba el festival, Matanzas. Y fue el que empezó a preparar la gente que hoy son los dirigentes del movimiento titiritero, digamos, los veteranos, ¿no? Del movimiento, porque también Cuba tiene esa grandeza de que se van pasando la posta, ¿no? Siempre hay una renovación permanente. Y ahí el caso de Policho es que en realidad Fidel iba a la casa de Policho. Marta, su compañera, lo recibía a Fidel en camisón. Tenían ese tipo de relación. Fidel en determinado momento a Policho le dijo que era el macarenco cubano y le pidió para quedarse en Cuba. Y Policho dijo que no, que tenía que volver a Uruguay. Bueno, ese era Policho. Fue uno de los que ayudó dentro de las campañas de alfabetización en Cuba. Se tenía que movilizar y Fidel en determinado momento, frente al hecho de pedir cómo hago para transportarme, Fidel le dice, bueno chico, elige un coche, de esos que habían sido requisados a la burguesía. Esa es una historia interesante, ese Policho internacional. La verdad que a mí me impactó mucho porque esas cosas no nos enteramos por él. Nos enteramos porque nos lo contó la gente. Nos une con Cuba un sentimiento muy, muy profundo. Bueno, a mí particularmente, pues soy cubana, pude volver una vez sola más, pero me enamoré de la gente, de Cuba, de la revolución, muy impresionante. Y después una tía, hermana de mi padre, me fue a conocer y se quedó a vivir en Cuba hasta el año pasado, que falleció también. Nunca más quiso volver ni al frío, ni a la milonga, ni al tango. Ella era salsa y ron. Más anécdotas muy, muy jugosas. Por ejemplo, una vez mi madre estaba en el Hotel La Habana Libre, donde le habían dado para vivir, embarazadísima de mí, así, de repente golpeé a mi madre de camisón, pues hacía un calor tremendo. Mi madre de camisón así con una panza y golpean y mi madre hace así, Fidel Castro, con
un pescado que había pescado para que mi madre lo cocinara para comer todos juntos. Cosas fuertes así, ¿no? Y uno cuando se lo encuentra en Cuba, por ejemplo, lejos y desconoce eso, dice, pero es Policho. ¿No? Es como aquello de que ¿qué va a hacer casi que iba a la vuelta a casa? Es Policho, este es Policho, el que tomaba mate conmigo, el que cruzaba la pata en el cuartel y hablábamos del libro. Y allá te están hablando de un personaje casi, casi etéreo, bajo la admiración y bajo el reconocimiento y con un cariño y con una búsqueda de cuánta documentación haya relativa a él. Y entonces esa aparición nos permitió juntar esas historias, ¿no? Los festivales de títere, las misiones pedagógicas, el Museo Vivo del Títere, porque no es casualidad que fue una maestra quien lo donó, Irma Virad, y quien creó ese retablo en el marco del Sodre. Todo eso no es esas casualidades que después suceden, que te pones a organizar festivales y te encontrás con estas personalidades, con estos personajes que eran tus amigos y que eran tus compañeros de horas de cana, y de pronto son gente de una dimensión humana tan trascendente. Y eso pasa con Policho, así que es una manera de... Uno siempre me lo imaginé a Policho riéndose a mandíbula batiente de mí y de quienes tuvimos esa experiencia de encontrarlo y decir que no que te creía, sino qué sorpresa te estás llevando y cómo te embromé, para decirlo con una palabra de recibo. Siempre imaginé esa especie de sorna de diversión de Policho a costa de esa inocencia con que uno se confronta a veces con los hechos. Que irrumpió la dictadura. Ya se sabía que a mi padre lo venían a buscar, mi papá era del Partido Comunista, mamá era del Fidel en ese momento, y mi padre no se quería ir, teníamos las valijas prontas, estábamos sacando los pasaportes, pero mi padre en el fondo no se quería ir, y bueno, y así estuvo, lo vinieron a buscar de la escuela, estaban en la dirección, lo vinieron a buscar en Pan de Azúcar, que fue fuerte para los niños, para todo el mundo, y estuvo 7 años, estuvo acá en el Batallón 4, estuvo en Melo y estuvo en el Penal de Libertad. Bueno, yo a Policho lo conocí sin presentación. ¿Sí? Nos tiraron juntos ahí junto con un contingente de compañeros en una cuadra del cuartel de Melo, el RC8, el Regimiento de Caballería número 8 de Melo, donde había gente presa de toda la región este. No era el único maestro, digamos, algún maestro de Rocha, alguno de Cerro Largo. No era que fuera porque fuera el maestro, eran gente que estaba en el marco del operativo Morgan y la represión desatada a fines del 75 y comienzo del 76. Ahí fuimos ese contingente y entre quienes estaban ahí apareció Policho. Y como sucede en esas circunstancias, que suele haber tiempo para tener alguna conversación cuando la permiten, empezamos a conversar, pero más que nada las experiencias personales a nivel del pueblo, de las amistades. En esas circunstancias es muy prudente en lo que se dice a un compañero, por más que es compañero, pero uno... De manera que con Policho hablábamos mucho de una cosa que a él le llamaba muy fuertemente la atención, era estar viviendo la experiencia de preso cuando él había vivido antes la experiencia de padre de preso, porque el hijo de Policho estaba preso por el MLN desde unos años antes. Y él iba a visitarlo al penal de Libertad y recuerda que una vez al año en el penal de Libertad, si no se está sancionado, se tiene una visita, una llamada visita especial, que es en un parque, porque durante el año, cada 15 días, cada 14 días, una visita con teléfonos y vidrios mediante, como aparece en algunas películas. Y una vez al año hay visita especial, y él contaba que con el hijo hablaban, y dice, bueno, contame un poco de ¿cómo es esto? ¿Cómo es? Y entonces el hijo le decía, mira, vamos a hablar de otras cosas, vamos a no perder el tiempo, porque por más que yo te explique y te cuente,
no vas a saber cómo es, porque es casi imposible de transmitir. Y él, que ya llevaba un par de meses de giro entre cuarteles y cosas por el estilo, aparte de la tortura, me decía, y tenía razón, esto es imposible de contar. Porque la Unión Internacional de la Marioneta, lo que se llamaba en aquel momento el Comité del Tercer Mundo, pedía información por los compañeros detenidos y el responsable en ese momento acá declaró de que era una persona que se encontraba bien y que se dedicaba a ver ovnis, ¿no? Lo cual era totalmente mentira. El compañero estaba en ese momento preso en el campo de concentración de Libertad en San José. Inclusive estando preso en los peores momentos acá en el Batallón 4, ni hablar en Libertad cuando ya estaba procesado y todo, organizó títeres, obras, pero acá en el Batallón 4 que estaban con la venda y todo ahí, con las migas de pan hacía títeres y hacía su propio obritas como para salirse de la locura que estaban viviendo. Lo cual, al hacer un llamado en Brasil de que se hacía un encuentro de la Unión Internacional de la Marioneta en San Luis do Maranhão, se me planteó de ir para allá y bueno, y en ese momento me dieron cobertura a varios compañeros. La Reina de la Teja, hicieron espectáculos para conseguir el dinero para poder salir del país, por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? La Bohemia, Rubén Olivera, y así fueron compañeros de todo palo, ¿no? Libertarios, comunistas. La cosa que yo pude llegar más o menos con cierta cobertura hasta San Pablo, de San Pablo para arriba me las tenía que arreglar sola. Y lo que llevaba justamente era un desmentido y un panorama de cuál era la situación de los compañeros detenidos y en las condiciones que estaban los compañeros por el caso mismo de la tortura, ¿no? Y antecedentes que habíamos sacado en ese momento de cómo había sufrido y las violaciones que había recibido la familia de Policho. Que no era solamente Policho, porque también en ese paquete llevábamos la reivindicación del Teatro El Galpón, que estaba en el exilio, y de compañeros que se vieron limitados en su tarea, ¿no? O sea que ese fue el principio que yo tuve con Policho. No lo conocía. Y imagínate, mi mamá con todos esos líos tuvo un quiebre psiquiátrico importante y tuvo varias internaciones psiquiátricas. Nunca se perdió una visita, ella se internaba, en Libertad tenía visita cada 15 días, nunca se perdió una visita. La internaban entre los 15 días, entre martes y martes, porque ella no se podía perder. En los 7 años creo que no faltó ni una sola vez. Y si faltó fue por el tema económico, porque claro, como se habían destituido estuvo muy complicado el tema. Bueno, mi padre salió en el 83, que todavía no estaba instalada la democracia, estaba recién abriéndose. Le costó mucho reinsertarse en el ámbito laboral, pues ellos se habían jubilado, por suerte se pudieron jubilar bien, lo reconocieron todo. Cuando los restituyeron a Sarandí el G1 y otro Tacuarembó, no sé, entonces ellos dijeron que no y pudieron establecer su cédula jubilatoria. Bueno, entonces se quedaron en Montevideo, porque con mi mamá nos habíamos ido a vivir a Montevideo, que le quedaba más cerca a Libertad, ella para ir a penal y todo eso. Y bueno, estuvo trabajando en la 30, en horario, mi padre, y después, bueno, había que reunir a todas las agrupaciones de titiriteros, que había muchas, y entonces papá se puso en campaña, aparte como buen comunista, y era así, bien, machacón, y lo que quería se lo proponía, reunió a todos y lograron con el contacto, con los títeres Mateluna, bueno, con una cantidad de compañeros, organizar la asociación de titiriteros, que fue una cosa bien importante porque los nucleó, pudieron zanjar
sus diferencias, el Tato de una extracción anárquica, mi padre de una extracción comunista, entonces esas discusiones eran muy intensas. Se odiaban por momentos, pero se terminaron amando. El Tato y Keila fueron uno de los impulsores de un homenaje que le hicieron acá a mi padre, que estaba enfermo, no pudo venir, que le reconocieron y todo, bueno, y después el otro encuentro se llamó Marta y Policho, así que fue bien linda la relación esa con el Tato. Fue de amor-odio, pero primó el amor por sobre todas las cosas. Y sobre todo el amor a los títeres, ¿no? Y todo el tema artístico. Cuando Policho sale, por lógica a mí me vinieron a hablar de que tenía que tomar contacto con el compañero porque era un referente. Y fue todo una hazaña, porque en ese momento establecer reuniones no era fácil. O sea, a veces no te llamaban ni por teléfono, ¿no? Se iba hasta tu casa, te avisaban por las dudas. Y fue en la cantina de AEBU, que AEBU en ese momento tenía esa característica, ¿no? Fue un lugar donde albergó a muchos compañeros y donde incluso aquellos que no tenían a veces para comer iban para la cantina y comían, por ejemplo, ¿no? Para decirlo. Fue un lugar verdaderamente solidario. Fue incluso en el lugar que se recibió al Teatro del Galpón cuando vino del exilio, por ejemplo. Y yo me encuentro ahí con un veterano flaco, que lo primero que me dice de entrada, porque se ve que le habían pasado líneas de uno, que él era comunista y que iba a responder al Teatro del Galpón. Y yo le dije que no era comunista y que no respondía al Teatro del Galpón y que respondía principalmente a la necesidad de buscar una salida que nos permitiera mayores libertades. En ese momento se estaba planteando la amnistía general y restricta, a lo cual incluso nosotros teníamos una posición en ese momento diferente, porque le decíamos al compañero de que amnistía venía del griego amnesia, y que nosotros no podíamos olvidar nada, ni olvido ni perdón. Pero bueno, después fue pasando el tiempo y fuimos acomodando los zapallos en la carreta, porque tampoco íbamos a quedar en disquisiciones teóricas, políticas, cuando la verdad era de que salieran los compañeros que estaban detenidos. Pero ese fue el encuentro directamente con Policho. Policho marcó la cancha de entrada y nos pusimos a trabajar juntos, porque de verdad que el compañero era serio. Tenía elementos de discusión por lógica, tenía una muy buena formación, era de la generación que la dictadura trató de hacer desaparecer, eran de los compañeros que realmente no improvisaban, para decirlo de alguna manera. Cuando salen los compañeros rehenes, Albantune, el mismo Bebe Sendí, que lo sacan de jefatura, en realidad el compañero andaba con un asta que tenía la bandera del Frente Amplio, la bandera anarquista, la bandera comunista, y en realidad lo teníamos que estar cuidando porque el aparato represivo en ese momento todavía estaba totalmente intacto, o sea, a los que quedaban en las márgenes lo agarraban los ratis y lo masacraban a palo. Y el viejo en ese momento todavía andaba muy quebrado, ¿no? Tomaba mucho. Y de última nosotros nos terminamos convirtiendo en cuidar al veterano, porque aparte era el veterano. El resto éramos casi todos jóvenes, ¿no? El único viejo pelotudo que nos dio bola y que discutía con nosotros era él. Por lo tanto, más allá de la discrepancia que pudiéramos tener, se ganó el respeto de todos. Y se ganó el respeto justamente por esa manera de ser, ¿no? Porque nunca dejó a pata a nadie, nunca negó nada. Luego, cuando se arma el encuentro de teatro, mismo también en ese proceso, estábamos elaborando un documento que teníamos que presentar al encuentro
y ahí el veterano se nos mandó una picardía, porque nosotros queríamos poner de una realidad diferente, pero tampoco queríamos caer como en esquema, y el veterano se arrima ahí, se pone a hablar con lo que estábamos en el equipo de trabajo y nos plantea, pero compañeros, pero pongan una democracia de avanzada. Y al principio nosotros pusimos en el documento democracia avanzada, hasta que en determinado momento aparece uno y me dice, Tato, mirá que la democracia avanzada de los compañeros del partido que se están armando democracia avanzada, ¿viste? El viejo tenía esas picardías, ¿no? Aparte él había declarado desde un primer momento de que él iba a trabajar por el Partido Comunista y por el Teatro del Galpón, y lo hizo hasta el último momento. Allá. Sí, sí. Bueno, la apertura democrática, nosotros vivíamos en un apartamento que era de Gesualdo, de Mejía de Canelones, y bueno, de las 12 del mediodía estábamos haciendo ahí, guardando el lugar porque estaban Silvio, Pablo, Milanés, los Mejía de Godoy, que fue toda una fiesta, estuvimos, no sé, hasta las 3 de la mañana. No, lo vivieron con una felicidad extrema. La única pena que tuvimos fue que antes que saliera mi padre, mi abuelo, que también iba mucho a verlo, estuvo muy presente, falleció en diciembre y papá salió en marzo. Él soñaba con ir a ver a Peñarol, pues mi padre era mancha, mi abuelo era mancha, tremendo, pero bueno, tuvo quebrante de salud y se murió y no pudo. Fue feo eso porque faltaba tan poquito, viste, que no pudo cumplir su sueño. Pero sí, lo vieron con una felicidad inmensa, y bueno, en la primera presidencia del Frente Amplio también, y él militaba mucho a nivel, más de frente, ¿no? En el comité, y bueno, siempre organizando cosas artísticas, como le gustaba. Los títeres. Los títeres. En realidad uno cayó en los títeres más que nada por el hecho de que era uno de los gurises allá en el barrio Belvedere La Teja que corría atrás de los camiones de las murgas. Yo era hincha de La Soberana, por lógica. Y siendo un gurí atendía el mostrador de esos vinos que al otro día íbamos a poner de nuevo el tablón para seguir vendiendo, y teníamos que pasarle un trapo porque nacía un hongo blanco espeso así. Y resulta que el Pepe Veneno había transformado el carnaval porque había estudiado teatro. Y como gurí que tiene determinado referente y quiere ser parecido, me fui a estudiar teatro. Pero en aquel momento para un gurí de barrio el teatro era raro. Los hombres que hablaban finito y te tocaban todo, un día mandé a cagar a uno. Y no me llamó para nada la atención. Pues yo buscaba otra cosa. Pero empezamos a hacer teatro nosotros. Y ahí armamos en una escuela de monjas, a pedido de las monjas, ¿no? Que querían algo folclórico, armamos el grupo literario Nativista para Todo. La que damos entrada, ¿no? El romance de los tres hermanos valientes, de Fernán Silva Valdés, La carga del arbolito. Nos terminamos echando porque terminamos haciendo un montaje ahí. Estoy hablando de gurises que tenían 15, 16 años. Habíamos encontrado un disco, Aníbal Zampayo, Vida y ocaso del protector de los pueblos libres. Construimos toda la bandera de la Liga Federal, incluso la de Otorgué.
terminó ese espectáculo, estaba la Cana, estaba todo el mundo ahí y nosotros de patita en la calle para cuidar la virtud de las buenas muchachas del colegio, porque era un colegio de monjas, era un colegio privado donde iban principalmente las hijas, porque aparte era de niñas, de los comerciantes del Paso Molino, para decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí cayó un libro de Federico García Lorca, que hablaba del teatro de trinchera, donde se iba a los frentes de batalla y se llamaba La Tarumba, armada directamente por Federico. Salían de overol y optaron por los títeres, porque en los frentes de batalla llevar elencos de 10 personas era demasiado. En cambio, en una maleta pueden entrar 20 actores. Y claro, obras perdidas que quedan títulos como La defensa de Madrid, Franco el fascista, Los invasores. Armamos un carro como los que tenían los juntapapeles y lo pintamos de rojo y negro y salimos a la calle haciendo nuestra primera obra de títere, Don Sol. El sol bajaba a la tierra, pero lo atrapaban, lo enjaulaban y lo querían vender. Y eso a nosotros nos permitía dialogar con el público de quién es el sol, a quién pertenece. Y muchas veces tuvimos que salir corriendo y que nos daba cobertura era la propia gente. Estoy hablando del Parque Rodó, la Feria de Tristán Narvaja. En la Feria de Tristán Narvaja, en una corrida que tuvimos porque la Cana nos quería agarrar, los verduleros empezaron a tirar verdura al piso para que la Cana no pudiera correr, o por lo menos para trancarlo, ¿no? Y él, sin embargo, heredó de esa experiencia o de las misiones y todo eso, su relación con el títere como entidad. Es muy complejo hablar del títere porque el títere es una entidad, es arte, pero es un artefacto extraño, una prolongación del cuerpo, pero que en determinado momento se apodera del cuerpo del que le da vida y de su voz, y es extraño, ¿no? Porque es una criatura que se apodera de su creador, y se apodera, es una palabra que suena demasiado grosera en este sentido, pero como que hay una comunidad mágica entre títere y titiritero, y ni qué hablar que entre títere, titiritero y público. Y ese carisma inmenso que tiene el títere de robar la atención de todos, de grandes, chicos, viejos, jóvenes, en el momento que aparece en escena, esa gracia que tiene, para Policho era un instrumento natural, era una prolongación. Sin embargo, él no hablaba demasiado títere. Él tenía ese orgullo de titiritero y ese oficio, y ese tal vez, algo que yo no conocí, porque por las circunstancias en que se nos dio convivir, que era la pasión por transmitir ese oficio. Y por ver en acción y al mismo tiempo por el rol del títere, iba a decir la utilización, pero también es una palabra que traiciona el rol del títere en el proceso educativo. Esa capacidad de acortar distancias, de comunicarse directamente con la dimensión emotiva, con la inteligencia emocional, como se dice en la moderna pedagogía, de registrar, de matrizar en la memoria una cantidad de cosas, de externalizar cosas que de repente no se animan a sacar las gentes, no solamente los niños, de su vida interior, de su realidad, y tal como sucede con los antiguos cuentos de hadas, y están analizados por los psicólogos y los pedagogos, lograr que esos personajes sean fuerzas y sean impulsos y sean atavismos a veces que están en el interior de la gente, con los que a veces la gente no sabe lidiar
y el títere ayuda a manejar esas cosas, y ni que hablar que a transmitir los hábitos a veces más elementales de higiene, de salud, de comunicación, de interrelación, que son tan necesarios. Si volvemos a unir a esto, a esas realidades que se encontraban en los pueblos de las rinconadas, de las estancias, en la campaña, en aquellas misiones pedagógicas, se entiende ese enorme cariño, en esa fe que cierta parte del magisterio adquiere por el títere, toma para el títere, y que no va a desaparecer jamás. Porque trabaja en el interior de la gente, no trabaja meramente el discurso político, trabaja sobre el ánimo, trabaja sobre la emotividad. Y en época de dictadura aprendimos de que teníamos que partir de ahí, de la memoria emotiva, de rescatar los valores como ser humano. Y eso te lo permite el teatro, la música, los títeres. Acercarte al otro, al diferente, porque a la vez vos no estás dividiendo con el arte de si piensa de una manera o si piensa del otro, ¿no? Puede haber incluso alguien que empiece muy diferente y en realidad podemos llegar a comulgar, porque a la vez a quien hay que transformar muchas veces es al que piensa diferente, no al que piensa igual. La herramienta para mí del arte y el compromiso del artista tiene que ir de la mano de la gente. Tiene que ir desde las necesidades de la gente. Vos pasás a representar la vida cotidiana de la gente. Estás ahí, estás en el barrio, estás en el club, estás en los partidos de fútbol, estás en todos los ámbitos. El arte es esa herramienta que nos permite establecer no solamente el diálogo, sino las formas para encontrar después las salidas para la liberación. Por eso siempre lo primero que hace la reacción es cortar la cultura y reprimir a los artistas. Para mí el valor fundamental que tiene el arte es ese, es el compromiso con su gente, porque una cosa puede ser el ego del artista, en mostrarse, en querer ser aplaudido. Pero también está otra cosa, que es la posibilidad en determinado momento de decir y de tener la voz del que no tiene voz. Y de representar esas situaciones que no te lo va a presentar la prensa. Por lo tanto, yo comulgo plenamente con el poeta español que dijo que la poesía es un arma cargada de futuro. Que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Y allí, doblando nomás la esquina, podrás encontrarte algún dragón. Verás mover sus 7 cabezas, con 7 cuellos corbatas, buscándote el corazón. Te rodearán las brujas del desencanto, que con su voz pueden transformarte en piedra. Encontrarás detrás de los escritorios gigantes lobos feroces queriéndote devorar. Aquel país de las maravillas tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las hadas, ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no está enojado, es tan real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él
país nacido de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de pan. Verás que pronto llegará el día que tú querrás salir a buscar aquel país de las maravillas que al irte para la cama te contaba tu mamá. Aquel país de las maravillas tendrás que hacerlo de realidad. Verás que no aparecen las hadas ni genios que arreglen todo, ni Batman ni Superman. Y tú verás que el mundo no es tan embrujado, es tan real como el amigo que está a tu lado. Y junto a él, tomándote de la mano, podrás cumplir con tus sueños, haciéndolo realidad. Así tendrás las botas de 7 leguas de los demás que sueñan como tú sueñas, ya que el país nacido de fantasía será tan cierto algún día como un pedazo de pan.